pues televidentes, ya es hora de escritorio. Gracias a ustedes por estar ahí. Como cada viernes tenemos con nosotros al señor Meléndez, Cuento Bastón. Saludos, hermano. Saludos, muy feliz de estar por aquí para hacer esta entrega totalmente energetizado y lleno de buena voluntad para que el conocimiento pueda desplazarse diciendo la verdad. Así es. Miren, antes de iniciar el programa queremos dar una buena noticia. Bajaron los combustibles después de casi 2 años, y bajaron 3 años. Bajó la gasolina, ha bajado todo, entre 3 y 1 peso. A la gasolina premium le bajaron 2 pesos, y a la regular 1 peso, y a los demás le bajaron 3 pesos, 2 pesos y así sucesivamente. Pero bajó algo, lo que significa que en lo adelante vamos a ver más bajas en los precios de los combustibles. Y por ende algunos productos del agro tendrán que bajar, porque también cuando un producto del agro sube porque los combustibles están caros, y trasladarlo no es lo mismo tú comprar combustible, por ejemplo, a 293 pesos, comprarlo más barato, digo yo, ¿verdad? Entonces eso se aplica, esa baja se aplica al consumidor también. Claro. Y otra cosa que quiero decirle es, ¿qué es lo que le está pasando a los hombres? Ahí, con respecto a la violencia. Sí, un hombre mató a una mujer por ahí, le dio como 3 balazos a una ex mujer, y dio al novio que tiene, y que tenía la pobre infeliz mujer. Ajá, Dios mío. Y otro caso fue a unas mujeres que dicen ser comunicadoras. Los maridos a una de que el marido le estaba buscando un abogado, y a la otra fue que le dieron un trompón en una discoteca, y están los 2 presos, el gallero y un abogado apellido López. A una comunicadora, yo no la conocía, llamada Tamara Martínez, creo que yo no la conocía. Ok. Bueno. Una que se llama Amelia también. Sí, sí. El marido le dio un trompón, supuestamente, porque yo tampoco vi ese trompón. Ajá. Pero la cuestión es que los 2 están presos. Sí, cierto. La sociedad siempre tiene nuevas visiones y tendencias e influencer, porque estamos en un momento en el que la humanidad necesita crear visiones nuevas para que los medios de comunicación tengan la necesidad de difundirlas y de hacerlas. Pero pienso que todo viene de lo alto, y la palabra alto, arriba, significa cenit. La palabra cenit. Sí. Por eso hoy hemos tenido los dominicanos el sol cenit, es decir, estamos hablando un sol cenital. El sol cenital quiere decir que el sol en muchas partes de la isla, como en Baní y en Barahona, estuvo totalmente encima a las 12 del mediodía, impidiendo que los objetos estuviesen en sombra. Sí es. Entonces hubo ese fenómeno que no se da todos los años ni todos los días, donde el sol estuvo exactamente sobre la isla de Santo Domingo, convirtiéndose en un sol cenit o sol cenital que impide que haya sombra. Así es. Y hoy tenemos también un día que ha ayudado bastante a quitar las sombras, que es el Día Internacional de las Enfermeras, las que le dan asistencia a los pacientes antes de que llegue el médico, que tiene que ir haciendo preparativos. Las enfermeras jugaron un papel y juegan un papel muy importante en periodos de catástrofes y de guerras. Así es, así es. Por eso justamente nosotros pues tenemos la intención de que nosotros conozcamos a una mujer llamada Florence Nightingale, Florence Nightingale de Inglaterra, que siendo una mujer de gran nobleza, decidió que su vida iba a estar dedicada a esos enfermos que en las madrugadas la pasan difícil, que en el día la pasan sin medicamento y que la atención médica no es la más adecuada. Así que nosotros vamos a conocer cuál fue la primera enfermera del mundo que se le atribuye a haber creado esa profesión, dando el perfil de esa profesión. Pero sí, algo importante que entender, que Florence, siendo una mujer acomodada, decidió su vida en el apoyo
a los enfermos y los heridos de la guerra. Vamos a ver, conocemos y compartimos. Así es. ¿Quién fue Florence Nightingale, la primera enfermera moderna? Hasta mediados del siglo XIX, los enfermeros en los hospitales de campaña carecían de una buena atención y las condiciones insalubres de estos centros eran en gran parte la principal causa de muerte. Y esta no es una cuestión tan lejana en el tiempo, simplemente tenemos que retroceder unos cientos de años. Florence Nightingale, la dama de la lámpara, como después se la conocería, fue responsable de la profesionalización de la enfermería. De origen británico y proveniente de una familia rica, a sus 24 años decidió abandonar las comodidades de su clase para dedicarse a su verdadera vocación, la atención a los más necesitados. Para 1853, 9 años después, ya se había convertido en una supervisora de enfermería de un hospital de caridad en Londres. Después vino Crimea, desde 1854 a 1856, donde le tocó no solo enfrentarse con servicios precarios, sino también con los prejuicios de los médicos militares quienes la subestimaban. Desde el hospital de campaña de Üsküdar o Scutari, Turquía, donde logró mejoras espectaculares, solía visitar a los pacientes durante la noche con una linterna colgando del brazo, motivo por el cual se la conocería como la Dama de la Lámpara. Para 1858, tras volver a Inglaterra, publicó su primer libro, basado en sus propias experiencias en Turquía, lo que junto a su enorme esfuerzo y el apoyo de la reina Victoria I, conllevó una auténtica reforma del sistema sanitario militar británico, así como la creación de la primera escuela de enfermería sobre 1860. Cabe destacar que la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society por destacar en el campo de las matemáticas y por su aplicación de la estadística a los estudios epidemiológicos. Sus trabajos sirvieron de base a Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. Murió el 13 de agosto de 1910 a los 90 años mientras dormía en Londres, dejando tras de sí todo un legado que llega hasta nuestros tiempos, principalmente en el área de la enfermería, pero también en la estadística, la literatura, el feminismo y la teología. Una gran mujer cuyas influencias llegan hasta nuestros tiempos. Supo usar su vida de manera bien adecuada. Así es. Sí. Y algo interesante que pudimos ver es que la lámpara que ella usaba de noche para ir a ver a los pacientes le dio el calificativo de la Dama de la Lámpara. Pero lo que es curioso también es que fuese una mujer con habilidades en las matemáticas y en las estadísticas. De hecho, el creador de la Cruz Roja, que fue Henry Dunant, tomó datos estadísticos que ella, Florence, le proporcionó. ¿Sabes, hermano, que Henry Dunant creó... Henry Dunant, ajá. ¿Dónde está la Cruz Roja? Bueno, porque... ¿Esta calle se llama Henry Dunant? Porque él fue el creador de la Cruz Roja. Donde está la Cruz Roja ahí en Miraflores, se llama Henry. Oh, Henry Dunant, ok. Bueno, pues atención a aquellos que quieren saber los motivos por los cuales se le asigna una calle, un nombre a una calle. Pues Henry Dunant iba a verse con Napoleón y en el camino se encontró una feroz batalla entre franceses y austríacos. Y la batalla era tan feroz que habían hombres mutilados, habían vísceras y brazos cortados, y todo eso lo vio Henry Dunant, y eso le dio a él una pena y le dio una sensibilización humana tan profunda que comenzó a ayudar a la gente sin importar el uniforme. Entonces, cuando pudo llegar a donde Napoleón y a las autoridades, planteó crear un organismo que le diera socorro a la gente sin importar su origen, ni su país. Sí, y creó la Cruz Roja internacional. La Cruz Roja internacional. Afirmativo. Así que Henry Dunant es una gran persona, pero también hemos llegado hasta él a través de Florence Nightingale. Florence Nightingale, la primera mujer que podríamos calificar como la primera enfermera del mundo. Así que hoy, Día Internacional de las Enfermeras. De las enfermeras. Exacto, pues reciban desde escritorio nuestro saludo cultural y de cariño, porque lo más bonito es, y ha habido mucha historia en la literatura que siempre han tenido una enfermera. Siempre recuerdo que alguien que hacía el papel de enfermera era la hija de Charlie Chaplin. ¿Recuerdas el nombre de ella? Geraldine. Geraldine.
Geraldine Chaplin, sí, que hacía el papel de enfermera, porque son muchas las historias que se desarrollan en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde una mujer con sus atenciones de salud logra rescatar a verdaderos héroes que salvan naciones y que son indomables, pero que caen en la batalla y se levantan gracias al tratamiento de salud que una enfermera le puede dar. Así es, así es. Bueno, eso es importantísimo. De hecho, yo diría que el trabajo fuerte en un hospital lo hace la enfermera. Lo hace la enfermera, ciertamente, claro. Yo pienso que sí. Claro que sí. Es quien atiende al paciente, y sin una enfermera el paciente quizás no pueda ni sobrevivir. Correctamente. O quizás no puede sobrevivir. No puede sobrevivir, porque también la enfermera es la que lleva los horarios de aplicación del tratamiento. Así es. Sí, y que tiene que estar supervisando, porque a veces los pacientes están en un estado de shock o en un estado de coma, y ella es la que tiene que saber a qué hora es que debe de ir a suministrar el medicamento de acuerdo al tratamiento que se le está dando. Claro. Así que es una gran profesión. Como también una gran profesión es ser culturólogo. Ayudar. Usted es culturólogo. Yo soy culturólogo. Culturólogo es el que sabe de todo el tipo de cultura. Pero también que la manifiesta, la culturología, la manifiesta dando un discernimiento para que la gente entienda cuáles son las facetas de la cultura y el perfil de la persona que tiene la cultura para entregársela. La cultura, como sabemos, es toda actividad humana, porque toda actividad humana es comer, vestir, todo escribir, hacer drama, en fin. Pero lo que me gustaría ahora es que nosotros fuésemos de un momentito a San Juan de la Maguana, donde se efectuó el 5º encuentro nacional del circuito de casas de cultura, porque ahora venimos con una nueva visión, que son las casas de cultura. Hermano, no sé si recuerdas cuando estaba la campaña electoral en Brasil, que estaban diciendo que los brasileños son víctimas de las iglesias que están en los barrios pobres. E inclusive hasta se escribió un libro sobre el tema, porque es que el único desahogo que tenían era ir a la iglesia, lo cual no es malo, pero entonces le daba una sola visión del mundo. Así es. Es bueno que la gente tenga varias visiones del mundo. Por ejemplo, además de ir a la iglesia, también pueden ir a un club de ajedrez, que es otra visión Sí del lo mundo. hay, Sí lo hay. Hay países donde no hay un club de ajedrez. No hay un club de ajedrez. Aquí, yo creo que aquí no hay club de ajedrez. A pesar de que hay una federación de ajedrez. Hay una federación de ajedrez. Pero también Pero yo pueden no ir conozco a un una club. galería de arte. También. Pues también hay cosas Pero que usted sabe que a la mayoría de la gente no les gusta el arte. no le gusta el arte. No, lamentablemente. Caramba, y el arte nos acerca a lo divino. Así es. Sí, No les gusta. porque recordemos que el arte más excelso es el arte religioso. Claro. Entonces, hicieron un estudio en Brasil de que los que tenían más poder político dentro de las comunidades eran los pastores de las iglesias, porque movían masas humanas que no tenían en las favelas ningún otro sitio a donde ir que no fuese a la iglesia. Sí, así es. Lo cual volvemos y decimos, eso es un estudio y nosotros estamos de acuerdo con las iglesias, pero el estudio manifestaba de que entonces esos pastores manipulaban en Brasil esas masas a favor de prebendas personales. Claro. Que ahí es donde viene la parte poco simpática, de que el único que hace una actividad en ese barrio pobre, distinto a la miseria de la radio y la televisión, manipulada por la oligarquía y los que tienen los medios de comunicación, bien la iglesia y el pastor se compromete con ciertos grupos que le van a dar beneficios personales. Me refiero a un libro que se escribió acerca de la incidencia de la religiosidad y las iglesias en las elecciones de Brasil. Y ponemos a Brasil porque es el país que más poblado de Latinoamérica. Así es. Afirmativo, y también más poblado de Latinoamérica, y además también es un país que tuvo unas elecciones muy reñidas y era importante. Claro. Y precisamente gran parte de la a esos pastores de iglesia para integrarlos
a su proyecto. Pero lo que nosotros queremos integrar son las casas de cultura. Y nos gustaría muchísimo nosotros conocer las casas de cultura y sus propuestas, pero también conocer qué es el mecenazgo. Esa palabrita, mecenazgo, ya traje dos fuertes. Dije la de Zenit, que es arriba, que fue lo que se habló de lo que estuvimos hablando de el sol cenital, que es el de hoy, y hoy hablamos ahora de mecenazgo. Pero vamos a tener un par de palabritas buenas. Mecenazgo. Mecenazgo consiste en que las empresas, cuando vayan a pagar sus impuestos, pueden contribuir con el desarrollo del arte, la ciencia y la cultura de la siguiente forma. El empresario que tiene que pagar, por ejemplo, 10 millones de impuestos, puede contribuir, por ejemplo, sacando 2 para actividades culturales. Y cuando llega el momento de presentar la renta, esos 2 que él dio forman parte de lo que él tiene que pagar y se le atribuye como si se lo hubiese pagado al Estado. Bueno, el caso de la cervecería dominicana. La cervecería antes invertía en mucho deporte, mucho dinero en deporte. Ya no está invirtiendo tanto en deporte. Pero sí invierte en la cultura, en el caso de los famosos premios esos, llamados, ¿cómo que se llaman? Los premios al arte popular dominicano. Arte popular, sí. Ellos que lo patrocinan. Entonces, todo eso forma parte de lo que tú estás hablando. Del mecenazgo. Sí, donde diríamos que una empresa, en vez de darlo todo a los impuestos, parte de lo que es la imposición del Estado se lo puede facilitar con una certificación. Pero alguien nos va a dar a nosotros un detalle más claro. Él se llama Henry Mercedes y es el director nacional de mecenazgo, porque el señor presidente de la República nombró un director nacional de mecenazgo. Vamos a ver qué pasó en San Juan de la Maguana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en San Juan, pero también vamos a ver opiniones punto de vista de las casas de cultura. Quinto Encuentro Nacional de Casas de Cultura, extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Juan de la Maguana, República Dominicana. Capacitación, planes y proyectos de integración, estrategias de crecimiento y desarrollo de la cultura nacional, dando el protagonismo a las comunidades. Acompañamiento técnico para el levantamiento de las casas de cultura a nivel nacional. Facilidades para la habilitación de los espacios culturales. Plan de fortalecimiento de instituciones de las casas de cultura. Acuerdos de capacitación en la Escuela de Formación de Gestores Culturales. Quinto Encuentro Nacional de Casas de Cultura. Un encuentro nacional con la ministra de Cultura y 3 viceministros. Van a estar por viceministros. Propuso que fuera en la Cinemateca, pero yo voy a proponer que sea en el Teatro Francisco González. ¿Por qué? Porque ese espacio es parecido a él. Y si vamos a presentar y a proyectar cosas, sería bueno que no sea en la Cinemateca, sino también en Francisco González, ya que es un sitio que pueden llegar los compañeros del Gran Santo Domingo fácil. En
y un teatro y una casa de cultura y un salón de exposiciones, porque los pueblos que progresan tienen que progresar a partir de la cultura. El presupuesto, el cronograma, los medios de verificación, los indicadores, todo lo que esté en un proyecto, ¿verdad? Entonces, sobre ese proyecto, ustedes, y ya con un monto aprobado, entonces ustedes pueden salir, o el gestor que ya tiene ese certificado, salir a buscar quién pueda invertir en ese proyecto. Un empresario que pueda invertir en ese proyecto, pero que a ese empresario también se le va a dar, entonces, con ese certificado se le garantiza que su inversión, ellos puedan deducirlo de los impuestos. O sea que al final no es un dinero, aunque lo va a sacar de su bolsillo en principio el empresario, pero después se lo van a reconocer hasta un 2.5% de su pago de impuestos. Quinto Encuentro Nacional de Casas de Cultura, conociendo el manual de procedimiento y rendición de cuentas, Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura, la Ley de Mecenazgo y la importancia en el desarrollo cultural dominicano, compartir, discernir y planificar. Quinto Encuentro Nacional de Casas de Cultura, extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Juan de la Maguana, República Dominicana. Encuentro, muy importante esto. Y exacto, y está muy bien porque nunca se había planteado que la cultura fuese desde los mismos barrios y comunidades donde se desarrollaran. Siempre se pensaba que la cultura llegaba al barrio y no salía del mismo sector, y debe de ser de esa manera, que sean las manifestaciones culturales. Por ejemplo, ahora San Carlos va a tener un festival gastronómico, lo que indica que ellos van a preparar platos. ¿Qué día? No, eso tendría yo que buscarlo, pero sé que es al inicio del mes. No es la primera vez, no. Los festivales gastronómicos han tenido siempre espacio. Como también las comunidades ahora van a poder crear un presupuesto para que el Ministerio de Cultura, una vez que estén ellos registrados, pueda aportarle los recursos para la realización de esos objetivos. Pero lo primero es que deben de estar, como es natural, incorporados y perfectamente transparentes y claros, para saber de que los recursos del pueblo dominicano que están destinados en el presupuesto nacional para la cultura pues, sean utilizados con la debida transparencia y reglamentación. Por eso parte del trabajo que se hizo en San Juan de la Maguana fue conocer el manual de procedimiento, cómo se procede para los fondos y cómo se procede para poder accesar las casas de cultura. ¿Sabe, hermano, que algo muy importante es que las casas de cultura van a mejorarse? Es decir, que si uno tiene una casa de cultura donde, por ejemplo, el piso está roto en una parte, uno identifica esa situación y ellos van a ayudar a restablecer el espacio. Si le hace falta algo del techo o, en fin, pintar, todas estas cosas van a ser muy importantes. La fundación... Ojalá que se cumpla. Ojalá se cumpla. Y la Fundación Padre Rogelio Cruz está poniéndole mucha atención en la asesoría. De hecho, se dieron una serie de talleres que fueron y que tuvieron como propósito la formación de los gestores culturales. Bueno, de hecho, la formación de los gestores culturales, el domingo pasado hubo un taller, esto es en Sánchez Kennedy, donde está el centro de capacitación de la Fundación Padre Rogelio. Y justamente ahora nos gustaría muchísimo
por favor, si podemos, a ver si encontramos el audiovisual que dice taller animación sociocultural, para nosotros ver el taller de animación. Y fueron mucha juventud, muchos muchachos con deseo de aprender técnicas culturales para llevarla a sus sectores. Y eso está muy bien, que la participación no sea como una imposición de los que tienen más edad a los que tienen menos edad, porque ustedes no sirven, porque ustedes no. Se está demostrando que también en los sectores hay muchachos que quieren, que son... Perdón, te interrumpo, en todos los barrios, la mayoría son gente buena que quieren progresar. Que quieren progresar. Lo que pasa es que no han encontrado una oportunidad. No han encontrado una oportunidad. Por ejemplo, lo de la calle 42, que se llama ahí en Capotillo, eso quieren avanzar, quieren progresar. Bueno, hacen un tipo de música, un tipo de cosa rara, que más bien, en vez de ser una expresión cultural, lo que parece una expresión delincuencial, pero están haciendo un intento. Sí, y además están haciendo el intento más importante, claro. Ser feliz. Aquí tenemos el taller. Como parte de las iniciativas de la Fundación Padre Rogelio, en este esplendoroso espacio se está orientando y capacitando a los artífices del desarrollo cultural en los barrios, comunidades y casas de cultura. Desde las dinámicas de grupo hasta la planificación estratégica. Desde la base conceptual hasta la metodología. Desde el perfil del animador hasta la gestión cultural. Escuela de formación de gestores culturales. Taller de animación sociocultural. Instructores capacitados con técnicas probadas y un diseño curricular de temas ajustados a nuestra idiosincrasia y dominicanidad. Escuela de formación de gestores culturales. Taller de animación sociocultural. Fundación Padre Rogelio Cruz, Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por asistir, porque para nosotros, como dice el Padre Rogelio, servir es amar. Escuela de formación de gestores culturales. Es decir, que ahora hay una escuela donde el que tiene la actitud puede formarse. Qué bueno. Y como pudimos ver, hay una cantidad de muchachos de barrio que quieren formarse como gestor o gestora cultural, pero que cuando se hizo este taller en la calle Juan Alejandro Ibarra, número 5, 3540, ya hay una lista de más de 100 y tanto, porque la gente dice, oye, pero qué bien, que te van a enseñar a cómo gestionar la cultura, a cómo administrar un centro cultural y conocer cuáles son las facetas en el aprendizaje de entregar una cultura con cierta habilidad pegajosa, que te guste, que te entretenga, que te dé la intención de ir y participar en una actividad social donde vas a conocer algo sociocultural que va a permitir el conocer personas por el lado más noble y amable. Pero ojalá que eso se pueda extrapolar a todos los barrios, todos los sectores importantes, no solamente de aquí, de la capital, sino también en el interior del país. Eso sería lo importante, porque a veces las cosas comienzan con mucho brillo, pero como que se caen. Bueno, pues esperemos que esto tenga continuidad. Ojalá. Y contamos con la asesoría del Padre Rogelio, a ver, esperando en Dios de que servir es amar y que demostremos sirviendo de manera ecuánime y de manera bien administrada esos recursos. El Padre Rogelio es Padre Florio. Sí, naturalmente, claro. ¿Da misa? Sí, él da misa.
Oh, yo creo como que lo habían expulsado. Parece que por su trabajo social. Él es salesiano. Salesiano, sí, claro que sí. Lo habían expulsado. Claro, igual que Don Bosco. Igual que Don Bosco. Sí, que es de la misma línea, que son un sacerdocio. Pero a Don Bosco nunca lo expulsaron. No, porque Don Bosco parece que como trabajó en un tiempo distinto y Trabajó con los niños. Exactamente, se enfocó un poquito a una visión dentro de la sociedad, pero con un enfoque más específico. Sí, sí. Pues nosotros estuvimos también ayer en la biblioteca de Villa Duarte. ¿Sabías, hermano, que hay una biblioteca en Villa Duarte? No lo sabía. Bueno, pues que lo sepa el mundo. Donde está el homenaje a la caña, que eso sí la gente sabe, justamente ahí al frente del homenaje a la caña está la Biblioteca Pública de Villa Duarte. Y estuvimos ayer porque los niños se estaban graduando de poetas. ¿De poeta? Con 2 poemas se graduaron. Un poema se llama El ave sin nido. ¿Recordamos de quién es ese poema? No recuerdo, no. Salomé Ureña de Enrique, ¿a dónde vas, ave sin nido? Y el otro es Ruinas, de Salomé Ureña. Entonces, entonces Ruinas y Salomé Ureña, los muchachitos lo aprendieron, lo dijeron como poesía coreada, lo dijeron de manera individual y se graduaron de que ya iniciaron su paso como declamadores. Qué bonito, ¿eh? Qué bien. Qué chévere ¿Y eso. ya no hay declamadores? Ya no hay declamadores, sí. Solo que yo recuerdo. ¿Cuál era? ¿El Indio Duarte? No, el Indio Duarte no es de aquí. Ok. El Indio Duarte argentino. Creo que sí. Sí, ¿cuál era el otro? El que yo digo es... bueno, se me fue el nombre. Se chispoteó el nombre. Pero sí, de Puerto Plata. Ok. Vaya. Enriquillo, algo así. No. Bueno, pues lo vamos a localizar, ese gran narrador. Pero ayer fue maravilloso. Fue maravilloso. En la actividad estuvimos presentes nosotros, los que trabajamos gestionando la cultura infantil y juvenil. Fue una actividad muy buena porque son 2 poemas que tienen mucha sensibilización. Hablamos de Salomé Ureña de Enríquez, de su familia y de su gente. Estuvimos haciendo anécdotas de cuando Salomé, siendo chiquita, su papá, que era abogado, Nicolás Ureña, se iba a trabajar y la niña le dice a su papá que ¿por qué, papi, no me llevas para tu trabajo? Y el papá le dice, no, es que yo estoy trabajando en la Constitución Nacional y en los problemas del país. Y la niña le dijo, Salomé Ureña, a su papá, que, papi, ¿por qué tú no me llevas a salvar, a solucionar los problemas del país? Una niña de 5 años pidiéndole a su papi que se la lleve para que trabajemos juntos resolviendo los problemas nacionales. En fin. El declamador que yo se llamó Juan Gibre, murió en el 2008. Juan Gibre. Yo le hice un reportaje a él, y murió como a los 15 días de ese reportaje. Sí. Ah, caramba, sí, Juan Gibre. Claro. A Juan Gibre. Sí. Bueno, se radicó un tiempo en Puerto Rico y trabajó con el trío, un trío que había en Puerto Rico, no recuerdo cómo se llamaba, no sé cómo, pero que yo recuerdo es el único declamador dominicano. No sé si habrá otro, pero me disculpan. Sí, no, claro, pero hay que recordar que hay declamadores nuevos ahora y muy buenos. Por ejemplo, sí, bueno, vamos nosotros a tener que hacer entonces un recuento general de todos los declamadores que hay ahora, porque recordemos que tenemos a Tirso Medrano ahora mismo, que tenemos también a Tony Estrella, que también es muy excelente, y que tenemos también a nuestro hermano... no sabía que aquí había... Sí, pues yo voy a dedicarme entonces a grabar esas voces para presentarla en Escritorio Cultural. No estaría de más. La biblioteca donde estábamos ayer es la biblioteca Juan Sánchez Lamour. Esta biblioteca es la Biblioteca Nacional, la biblioteca de Villa Duarte, exactamente. Y fue un encuentro bien fascinante con estudiantes y con los muchachos y su entusiasmo y todo. De hecho, cuando yo terminé de hacer mi participación, uno de los niños se nos acercó y me preguntó, ¿cuento Gastón? ¿Y hay más cuentos maravillosos como el que hiciste? Digo yo, sí, hay muchos más, porque muchas veces el que hace la historia le pone un poquito como de gracia
Y de sazón. Y como uno la hace, que no parece leyendo, sino lo que parece es viviendo, de que es algo que lo hemos vivido y que lo estamos narrando con una fluidez de que nos sale del corazón. Y nosotros trabajamos el cuento de nuestro querido amigo Rafael Peralta Romero, el cuento que se llama El conejo en el espejo. El conejo en el espejo. Que es un conejo que relaciona a los niños con el campo porque habla de una hierba llamada pangola. Sí, sería, claro que sí. Que al inicio del cuento hay que contarle a los niños que esa hierba la comen las vacas. Las vacas, no es de conejo porque es una hierba muy fuerte. Ahora, es un cuento y como cuento al fin tiene elementos especulativos porque hay que recordar que la literatura, la buena literatura, trabaja con el pensamiento blando, que justamente es el saber buscar la realidad mágica de lo que casi es real. Entonces la historia es de cómo todos los conejos de la historia para comer prefieren zanahorias, pero el conejo que crió doña Fabiola lo que le gustaba era la pangola. La pangola. Exactamente. Entonces ahí se relaciona la vida del campo y es una oportunidad bonita para hablar con los niños acerca de los aspectos del campo, como por ejemplo, ¿qué cosa es marotear? Porque los niños de ahora no conocen. Por ejemplo, a buscar mango, a buscar frutas, cosas. Exacto. Eso le dicen en el campo, marotear. Marotear. Maroteando mango, maroteando tamarindo, maroteando mamones, qué sé yo. Sí, china, exactamente, sí. Mandarina. Naranja, a mí no me gusta decirle china. Naranja. Y si nosotros decimos que animal en campo raso es de quien le eche el lazo, ¿qué cosa es el campo raso? Bueno, cuando un campo raso yo entiendo que no tiene dueño. No tiene dueño, ni empalizada. No, ni empalizada tampoco. Exactamente, es un sitio abierto donde la gente, claro, pero recordemos que algunos de esos sitios abiertos que no tenían empalizadas, sí tenían un vacá, porque siempre decían que el vacá ataca a aquellos que se meten en propiedades a llevarse los frutos, pero si tú entras y no te llevas nada, el vacá te va a mirar y te va a dejar pasar. Así se decía. Sí, sazón. Cuidado que esa finca hay un vacá. Sí, exactamente. Me tenía miedo, espérate. Pues yo no voy, yo por ahí no me meto. Pero nadie, nunca lo vio nadie por acá. Sí, bueno. Voy a la leyenda. De noche sale ahí prendido en candela. Pero yo nunca lo vi. Claro. Pero yo le tenía miedo. Le tenía miedo, exactamente. Entonces, esas historias a los niños les gustan, porque son historias de algo que nos da la nostalgia de los orígenes del dominicano, cuando éramos una sociedad que era agrícola y ganadera. Porque los orígenes del dominicano es una sociedad agrícola y ganadera, claro. De ahí fue que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos del campo, de la ganadería y la agricultura, del cultivo de la tierra. Por eso la primera cultura es la agricultura, que define los asentamientos humanos en un lugar a donde se va a trabajar. Y además de trabajar, uno esperaba los periodos de frutos para irse a marotear. Así es. Por ejemplo, de las palabras que los niños no conocen ahora, ¿qué cosa es una gallina culeca? Bueno, cuando están sacadas, cuando tienen pollitos, se ponen guapas. Se ponen guapas. Yo le guapas. tenía miedo a esas gallinas. Sí, porque no quieren que uno... No, y te caen atrás. Y te caen atrás. Yo le tenía un terror. A las gallinas culecas. ¿Y qué cosa es un huevo güero? Cuando está podrido por dentro. Que no logró sacar, ¿verdad? No, pero además de no lograr sacar, está podrido por dentro. Sí. Claro. Entonces, en el campo me dicen huevo chuero. Chuero. Lo usaban con ese término, chuero, claro que sí. Y también otra cosa, ¿qué es la rumia de la vaca? Cuando una vaca se dice que está rumiando. Bueno, cuando está volviendo a masticar los alimentos. Porque las vacas... La vaca se lo come, pero entonces en horas de la noche se sientan o se acuestan, sacan los alimentos y vuelven y lo mastican. Sí. Para hacerlo más digestivo, correctamente. ¿Y las vacas duermen bajo techo o las vacas pueden dormir a la intemperie? Duermen a la intemperie. Las que están aquí así en los brazos, como tú dices,
duermen al interior. Hay otras que duermen bajo techo. Sí, sí. Pero aquí no, aquí tú vas a esas fincas, a ganaderas del este y la ves durmiendo de noche acostada. Ahora, en esa finca ganadera también hay árboles frondosos sembrados. ¿Con qué fin? Bueno, cuando hace sol, las vacas, los animales, en sentido general, también se acuestan alrededor de ese árbol para recibir sombra. Sí, sí, qué interesante. Pues todo esto que estamos hablando a los niños les interesa y toman atención cuando uno hace cuentos que vinculan a las personas con el campo, con la realidad de lo que está pasando en el campo, que cada día tenemos tal vez menos campo raso y tenemos menos espacio donde ir a marotear, pero lo que sí tenemos es la intención de enseñar que eso existe, que eso está, que existen nuestras leyendas, que la leyenda son historias que algunas personas dicen que pasó de verdad, porque hay personas que aseguran por el susto, por la conmoción, pensar de que ha pasado una situación anormal cuando uno está metido dentro del campo, como es el caso de ¿cómo diríamos esto? La ciguapa. La ciguapa. Sí, que es Que otra, tiene los pies hacia al revés. y es otra leyenda Ese más. era el amor platónico de Arsenio, una ciguapa. Él vivía loco por encontrarse con una ciguapa. Con una ciguapa. Sí, porque además te la definían, te la describían. Como mujer hermosa. Como una mujer hermosa, con un pelo larguísimo, pero tenía los pies así para atrás. Sí, exactamente. Claro. La ciguapa. Sí, Principalmente en el sur. en el sur, claro. Yo no claro. sé si Arsenio llegó a ver alguna. Por eso casi todos los escritores dominicanos tienen un texto a donde evocan al personaje de la ciguapa por ser íntimamente. Pero si hablamos del campo, cosas que pasan en el mundo rural, ¿qué cosa es un baquiní? Bueno, el entierro de un niño. El entierro de un niño. Y lleva unos rituales Lleva unos rituales. propios de esa ocasión. De esa pasión. Que Lleva- se han ido perdiendo incluso. Todavía en la isla de Santo Domingo habrá baquiní. Claro, sí, claro. Sí, puede estar el baquiní. E incluso cuando moría un niño, bueno, lo que hacían era que cuando el entierro del niño iba a pasar, el sepelio del niño iba a pasar, despertaban todos los niños y salían con ellos a la calle. Porque decían que si tú lo dejas durmiendo, el que murió se lo va a llevar. ¡Ay! Y tiene que estar despierto. Sí, tenía que- ¡Ay, Dios lo mío! despertaban y salían con ellos las madres, Sí. las madres en la calle, saliendo con los niños en los brazos. Vaya, qué idea más. Recién nacido y de 2, 3, 4 años. 5 Qué años. idea más bonita. Bueno, pues lo que yo veo que sí nos va a llevar es el tiempo, porque ya nos hicieron la seña. Llegamos al final de Escritorio Cultural. Muchísimas gracias, amables televidentes, por estar con nosotros cada día. Recuerden que bajaron los combustibles. Eso es una buena señal. Recordarles que este espacio puede ser sintonizado a las 10 de esta noche, a las 8 de la mañana de este sábado, a las 12 del mediodía por Telecanal 28 de Televisión, Telecable Dominicano. Gracias a los que nos vieron por nuestra página web www.gdm74.do, a los que nos siguieron por Facebook Live y YouTube. Gracias a todos y gracias a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, el privilegio y la enorme bendición de estar aquí con ustedes cada día. Hasta la próxima, amables televidentes.